En este ejemplo, entonces nos están pidiendo calcular el volumen de este sólido. Aquí sí me están pidiendo volumen. Ok, entonces me tiene que dar al final el volumen de este sólido. Y me está diciendo que se forma por las superficies x cuadrado más z cuadrado igual a 1, x más y más z igual a 2, x0 y0 z0. ¿Verdad? Tal como se muestra por acá en la figura. O sea, este es el sólido con el que estoy trabajando. Yo les había comentado que para esta parte usualmente ya les damos el dibujo, ¿verdad? No tienen que hacer el dibujo del sólido. Pero podría ser, aquí sí estoy dando mucha información ya en el dibujo, ¿verdad? Pero podría ser que no les digan cuál superficie es cuál, o sea, que no venga esto, que no venga esta, que ustedes tengan que saber que este es el plano, ¿verdad? Este es x más y más z igual a 2, que este es el cilindro, x más x cuadrado más z cuadrado igual a 1, que abre infinitamente en y, los planos canónicos, ¿verdad? X0, Y0, Z0, y que no les den estos numeritos. Podría ser que no se lo den. Entonces que ustedes tengan que decir, esto es un círculo de radio 1, claro, entonces pasa por 1 en X, 1 en Z. Este plano corta a Y en 2. Okay. Entonces todo eso eventualmente lo tendrían que calcular. Aquí, bueno, ya el dibujo me lo están dando prácticamente con toda la información. Entonces, lo primero que yo voy a decidir es a dónde proyecto. Vean que la proyección en el piso en XY no queda nada bonita. Queda el trapecio que ya está en el piso, pero este puntito se va a proyectar que aquí como en 1, entonces me va a quedar como una curva aquí. Entonces se parte en 2 la región y por aquí me quedó una curva que probablemente cuando la calcule no va a tener una ecuación muy bonita. Igual pasa con YZ, porque este punto se proyecta también aquí en 1 y es exactamente lo mismo. Me va a quedar probablemente una curva aquí. Entonces son dos regiones y tengo una curva por ahí muy fea o me va a quedar, digamos, muy fea con raíces, sobre todo cuando uno tiene que hacer los cálculos de pronto a mano, evitar esas raíces es muy conveniente. Entonces, ¿dónde voy a proyectar? En XZ. Entonces yo digo, bueno, voy proyectando en XZ. Vamos a hacer por aquí nuestro eje Z. Vamos a hacer nuestro eje X. Y en este caso la proyección, o por lo menos lo que ya está primero en XZ es este cuarto de círculo con los ejes. Para eso ya está dibujado. Entonces por aquí voy a tener un 1, por acá un 1. Acá tengo ese cuarto de círculo. Y voy a tener los dos ejes como proyección. Este es mi eje X, este es mi eje Z. Todo el resto se proyecta en esas curvas. Ahora habíamos dicho que los puntos, para este puntito, eh, lo podemos calcular, pero estoy casi seguro que es el 0 en X, 1 en Y, 1 en Z. Y este puntito es el 1 en X, 1 en Y, 0 en Z. ¿Okay? Entonces todos estos puntitos, si me los quiero llevar al XZ, le pongo la componente Y0. Entonces este cae aquí en el 1, este punto cae en el origen, entonces esta línea cae justamente en el eje, esta que está en el piso cae en el eje, y la que podría uno tener dudas, pero en realidad está bien sencilla, es esta de aquí, que es la intersección entre mi eh, cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 1 y mi plano x más y más z igual a 2, pero yo estoy proyectando en XZ. Entonces, despejo la y de una, la despejo de aquí, la meto en la otra, no hay nada que cambiarle, entonces me queda ella misma. Quiere decir que esta curva se estaría proyectando igual en este círculo, bueno, cuarto de círculo de radio 1. ¿Okay? Entonces esa cae encima de esta, que es x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Ok, hasta el momento solo proyecté. Y ahora yo digo, pero esta proyección
es un cuarto de círculo y es un círculo centrado en el origen, que esto está muchísimo más fácil de barrer en polares que en rectangulares para no meter raíces. Entonces yo voy a decir, esto lo voy a barrer mejor en polares, digamos estas dos dimensiones, ¿verdad? La proyección, pero pensando en tres dimensiones, estaría diciendo entonces que estoy haciendo un cambio a cilíndricas. Entonces estoy cambiando a cilíndricas y estoy cambiando. Usualmente si estoy en XZ, X se mantiene siendo recos, eso es lo usual. Z pasa a ser RSEN y la otra variable que es la Y es la que se mantiene igual. Yo pude haber llamado a estos dos al revés, o sea que este fuera el XRCen y el ZRCos, eso no es problema. La diferencia es cómo voy a barrer el ángulo. El ángulo siempre parte del que llamé RCos, o sea que mi ángulo cero está en el eje X. Y voy a calcular el ángulo hacia el eje al que llamé sen. O sea, en este caso voy a calcular el ángulo para allá, ¿okay? Saliendo del eje X que llamé recos y en dirección al eje positivo del Z que llamé resen. ¿Okay? Entonces voy desde 0 hasta pi medios o 90 grados. Y para decir de dónde a dónde va la R, entonces recordemos que hacemos flechas que siempre van a salir del origen hacia afuera. Y ahí voy a decir de dónde salió la flecha a dónde llegó la flecha. Claro, tengo que empezar a convertir todo a cilíndricas. Entonces esta curva, ¿verdad? La curva x cuadrado más z cuadrado igual a 1, ese cuarto de círculo, lo tengo que pasar a cilíndricas. X era r cos, z es r sen. De aquí me queda que r cuadrado es 1, entonces r vale 1. ¿Okay? Siempre los círculos centrados en el origen, en cilíndricas o en polares, se convierten en algo muy sencillo. R igual a 1. Ok, ahora, ¿qué más tengo que cambiar? Bueno, en mi sólido, cuando yo diga quién es piso y quién es techo, esta ecuación me va a dar el techo de ese sólido. Entonces igual la voy a tener que cambiar. Entonces voy a cambiar a cilíndricas de plano x más y más z igual a 2. X lo estoy cambiando por r cos. Y se está manteniendo igual. Z lo estoy cambiando por r sin. Más adelante lo que voy a ocupar es despejar la y, van a ver. Entonces a 2, ya me queda 2 menos r cos menos r sin. Eso es la ecuación de este plano. Este cilindro en realidad no me hace falta pasarlo, igual es este mismo, era esa misma curva. Entonces eventualmente sería este mismo, pero no lo voy a ocupar. Muy bien, creo que ya tengo todo para montar la integral. Entonces, me están pidiendo volumen. Y yo sé que volumen lo calculo como la integral triple barriendo el sólido de 1 por el diferencial de volumen. Pero esa fórmula es en rectangulares y yo estoy haciendo un cambio a cilíndricas. Entonces en cilíndricas va a haber ese cambio y va a aparecer entonces el jacobiano de la transformación. Lo primero que voy a barrer aquí es cita, voy a decir de dónde a dónde va el ángulo, dijimos que salíamos desde 0 hasta pi medios de 90 grados. Luego decía el R, las flechas siempre salen del origen y las flechas siempre llegan al círculo, que ya yo lo pasé a polares y me dio R1. Lo último que digo es en Y, ¿verdad? Mis variables son cita, R y Y. Entonces la que sigue es en Y. Y aquí entonces me iría el sólido. Vamos a ver si logro que más o menos ahí.
me iría al sólido y yo agarro un punto cualquiera en mi proyección, ¿verdad? Un punto cualquiera, voy a hacer un poquito más abajo. Entonces cojo un punto cualquiera en esa proyección y voy a disparar en dirección del eje Y, ¿verdad? Porque estoy trabajando en la variable Y. Entonces voy a disparar en dirección del eje Y voy a decir por dónde entró la bala, por dónde salió la bala. La bala aquí está entrando en el plano X, Z, o sea, Y igual a 0, ¿verdad? El plano de atrás es Y igual a 0. Y el plano del frente tiene esta ecuación. Entonces estaríamos saliendo desde el plano Y0, aquí le tengo que despejar la Y, justamente 0, hasta este plano, que ese plano yo lo pasé a cilíndricas por acá. Y por eso despejé la Y, pensando en que aquí iba a tener que despejar la Y. La Y me quedó 2 menos R coseno menos R seno. Y entonces, ¿qué tengo que integrar? Pues el 1, pero estoy haciendo una transformación de rectangulares a cilíndricas, por lo tanto aparece el jacobiano. Y ya monté la integral que calcula el volumen de ese sólido. Ya lo que sigue nuevamente es el trabajo de calcular esa integral, pero ya hice, digamos, la parte interesante acá, que es cómo barro, ¿verdad? La región, cómo proyecto, cómo monto la integral en cilíndricas. Entonces, voy a hacer el trabajo de calcular la integral. Esto es la integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a 1. Estoy integrando r, pero en y r es una constante, entonces me queda r por la constante evaluada en el de arriba, menos la evaluación en el de abajo, que es 0. Eso es la integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a 1 de 2r menos r cuadrado coseno menos r cuadrado seno, y estoy integrando esto en r y en zeta. Entonces vamos en r, es la integral de 0 a pi medios de r cuadrado menos r al cubo tercios coseno menos r al cubo tercios seno, evaluando la r desde 0 hasta 1. Esto sería la integral de 0 a pi medios de 1 menos coseno tercios menos sen tercios. ¿Okay? Y esa, bueno, ya la podemos meter en la cálculo. A ver cuánto nos queda. A ver si me cabe aquí. De 0 a pi medios. Pero bueno, esto es zeta menos la integral de coseno, que es seno, y la integral de seno, que es menos coseno. Estoy evaluando el zeta desde 0 hasta pi medios. Esto sería, bueno, pi medios. Y seno de pi medios es 1, menos 1 tercio. Coseno de pi medios es 0. En 0 queda aquí 0, aquí queda 0 y aquí queda menos 1 tercio. Parecería que está quedando pi medios menos 2 tercios. Algo así. Si lo queremos aproximado, vamos a ver, creo que por aquí tengo una cálculo. A pi medios estoy restando 2 tercios. 0,90 más o menos, aproximadamente 0,9. Entonces lo que estaríamos diciendo es que el volumen de ese sólido anda más o menos en 0,9. Podemos venir y echarle un vistazo a ver qué nos parece, ¿verdad? Si tendrá sentido eso. Más o menos, si lo vemos como la cuarta parte de un cilindro, entonces eso sería como pi r cuadrado, que sería pi, pero la cuarta parte, entonces pi cuartos,
por 2 lo más que puede dar. Y cuarto le puse más 2 por 2. O sea, el cilindro completo hasta 2, digamos, hasta aquí. Da como pi medios, que es 1,57 y le estamos quitando un gran bocado por ahí, entonces sí tiene, digamos, mucha lógica ese resultado que estoy obteniendo de 0,9 aproximadamente. Eh, Vean que, bueno, por lo menos yo acostumbro siempre, cuando llego al resultado final, ver o verificar más o menos ahí, a grosso modo, ¿verdad? Vengo al sólido y a ojo veo en cubero, entonces hago como una adivinanza de cuánto podría valer ese volumen y si tiene sentido la respuesta que estoy obteniendo, siempre y cuando estén pidiendo volumen, ¿verdad? Ya así fue como el ejemplo anterior, donde me están pidiendo integrar una función y eso no representa volumen, ni modo, ahí no puedo venir y hacer un cálculo ahí rápido, ¿verdad? Pero en este caso que sí me están pidiendo volumen, entonces, bueno, sí tiene sentido, ¿verdad? El volumen que estamos obteniendo es 0,9.